Me llamo Claire. Tengo 45 años. El 15 de junio de 2025, mi mundo se detuvo en un instante. Estaba respirando, instantes después, todo cambió. En ese vacío silencioso, recibí un mensaje más poderoso que el miedo, un susurro profético de que este sería el fin. No era el fin de la vida, sino el fin de las viejas costumbres. La experiencia me estremeció el alma mientras flotaba más allá de las puertas de la muerte, con la visión expandiéndose hacia reinos de sanación y paz. Hoy comparto esto con ustedes no como una conferencia, sino como una conversación sincera. Es un viaje a través de 6 encuentros únicos con la muerte, que infunden una profunda esperanza en nuestro mundo dividido. El día que lo cambió todo, desde que desperté el 15 de junio, algo fue diferente. El aire mismo parecía contener una advertencia que aún no entendía. La luz de la mañana, normalmente reconfortante, tenía un peso tan grande que ralentizaba mi ritmo cardíaco. Recuerdo detenerme en la puerta. Mis sentidos se agudizaron, cada crujido, cada respiración, se amplificaban. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto esas sutiles advertencias de la vida? Sentí una inexplicable atracción hacia algo más allá de la rutina. El ritmo normal de mi día se desmoronó a cámara lenta. Los rostros se difuminaban en mi memoria al salir al exterior, impulsado por una extraña urgencia. El cielo, antes alegre, parecía amenazador, pintado con vetas carmesí que me oprimían el pecho. Esa presión era extrañamente reconfortante en su claridad, susurrando que algo crucial estaba a punto de suceder. ¿Podría ser algo más que una simple intuición? El mundo a mi alrededor parecía presionarme, cada sonido y color, más nítidos que de costumbre. El tiempo adquirió una elasticidad peculiar, los segundos se convertían en minutos, y cada latido parecía un tambor que anunciaba un cambio. Era como si la realidad misma contuviera la respiración antes de una tormenta. Entonces el horizonte tembló, un cambio casi imperceptible en la luz. Lo sentí a través de los dedos de los pies, un temblor eléctrico que hablaba de cambios en las profundidades de la tierra. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo conscientemente, con la columna rígida como si la cargaran corrientes invisibles. Lo que sucedió después no fue visible, fue visceral. Mi visión se nubló, el mundo se desvaneció y crucé un umbral que jamás supe que existía. En ese momento, comprendí que nada volvería a ser igual. Cruzando. Primer vistazo, al dejar atrás mi cuerpo, el sonido se desvaneció. El familiar murmullo de la vida cotidiana se disolvió en un profundo silencio, un silencio tan intenso que casi hablaba. En esa ausencia, surgió una sensación, me sentía ingrávida, libre. No era miedo, sino algo antiguo y suave, como flotar en brazos invisibles. Visiones brillaban en la periferia de mi consciencia, imágenes fugaces de personas que amaba, que no me llamaban de vuelta, sino que me recordaban lo que realmente importa. No había juicio, solo puro reconocimiento. El mundo de los vivos se sentía extrañamente vacío. Los colores surgieron en suaves tonos pastel que desafiaban las paletas terrenales. Comprendí que la paleta de la existencia es más vasta de lo que nuestras mentes pueden imaginar. Esa comprensión despertó en mí un anhelo de recuperar esa paz. Una voz, una presencia sin palabras, rozó mi consciencia. No había boca, pero me sentí comprendido. Transmitía calidez, neutralidad y una invitación a ver más allá del plano físico. En ese momento, sentí una iniciación. Entonces llegó la luz, una invitación suave, no cegadora, sino insistente. Sentí su atracción y comprendí que algo me esperaba al otro lado. Y comprendí que este cruce podría no ser el final de la historia. Túnel de luz. Cuanto más me deslizaba, más se perfilaba la luz. No era un túnel físico, sino un corredor de consciencia que se extendía infinitamente. Me sentí guiado, sin fuerza, solo propósito. Me hacía preguntarme, ¿alguna vez has caminado hacia algo desconocido y te has sentido en casa? A los lados, las sombras parpadeaban,
fragmentos de memoria, arrepentimientos fugaces, momentos de alegría. Nada perduraba, no había arrepentimiento, solo repaso. Era como ver una película de tu vida desde una perspectiva más allá de la culpa y el elogio. Cada paso adelante me trajo una comprensión más profunda, patrones de conexión que se revelaban. Reconocí hilos, momentos en que lastimé a otros, momentos en que elegí el amor. Sentí que esta luz era más que una iluminación, era una comprensión hecha visible. Entonces llegó la calidez, no en temperatura, sino en resonancia. Mi pecho vibraba al reconocerlo, la luz no estaba separada de mí, era una extensión de mi propio ser, un reflejo de lo que realmente soy. Justo cuando sentía que podía dejarme llevar para siempre, algo cambió, como una pregunta que aguardaba en silencio. ¿Volvería? En ese instante, el propósito del viaje empezó a cristalizarse. Voz más allá del velo. La voz llegó cuando la luz pulsó suavemente, como un latido. No fue hablada, resonó, sin eco, sin acento, solo verdad. Decía, este será el fin. No como un pergamino cargado de fatalidad, sino como una bendición. Las palabras me resonaron profundamente. ¿Qué podría terminar ahora y qué podría comenzar? Un tono transmitía compasión y urgencia. En esa voz, sentí un amor infinito, atemperado por la gravedad. Sostenía el peso de destinos y líneas temporales, incluyendo la mía. En su resonancia, me sentí a la vez pequeño e inmensamente significativo. No amenazaba, me llamaba. No se trataba de muerte, sino de transformación, una invitación a convertirme en algo nuevo, a trascender lo que siempre había conocido como verdad. Sentí asombro y me estremecí ante la posibilidad. Esa voz activó algo más profundo en mí, viejos patrones se aflojaron, malentendidos se desenredaron. Susurró, los finales son la base del renacimiento, y me di cuenta de lo lista que estaba para sanar personal y colectivamente. La voz se detuvo, expectante. En el silencio que siguió, sentí que se abría una puerta que aún no veía, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Revisión de la vida al revés. De repente, mi vida dio un giro inesperado, no como un castigo, sino como una revelación. Vi cómo las decisiones se repetían con una claridad cristalina, momentos en que ofrecí amabilidad cuando me dolía, momentos en que me contuve por miedo. Lloré, no de culpa, sino de liberación, al ver que la comprensión reemplazaba al arrepentimiento. También vi conexiones invisibles, como una palabra amable impactó la vida de alguien décadas después. Sentí el peso de esos impactos invisibles, fue una experiencia humilde y poderosa. Me hizo preguntarme cuántas pequeñas ondas hemos creado sin darnos cuenta. Aquí, la memoria no era un registro, sino una experiencia. Reviví la calidez de la primera sonrisa de mi hija, la amargura de las discusiones por nada. Pero esta vez, cada una se enmarcaba en un hermoso contraste, luz contra sombras, lecciones entrelazadas entre ambas. No se trataba de juicio, en cambio, se me ofreció claridad, una visión sin filtros de los patrones que me moldearon. En esa claridad, sentí que las semillas de la sanación caían en lo más profundo de mi alma. Justo cuando la revisión llegaba a sus inicios, esa misma voz serena susurró de nuevo, es hora de afrontar la primera prueba. Y comprendí que esto era solo el principio. La primera vía, ahogarse en reversa. No esperaba que la muerte llegara a través del agua, pero ahí estaba, sumergido en lo que parecía el recuerdo mismo. No podía gritar, no podía moverme. El agua no estaba mojada, estaba llena de emoción. ¿Alguna vez has sentido que te ahogabas en sentimientos que nunca dejabas salir? Así empezó todo. La presión en mi pecho no era dolorosa, era íntima. Todos los miedos que había enterrado salieron a la superficie. Vi vergüenza infantil, desamores silenciosos y culpas que creía haber olvidado. Cada burbuja que salía de mi boca contenía una verdad tácita que nunca me había atrevido a soltar. En lugar de hundirme, la corriente me elevó, pero a la inversa.
No me hundí, me elevé hacia atrás, a pesar de todo el peso emocional de mi vida. Presencié momentos en los que me tragué el dolor para proteger a otros, mientras el agua rebobinaba mi silencio para expresar lo que nunca dije. Cada segundo se sentía como una limpieza emocional, mis pulmones no pedían aire a gritos, se soltaron el arrepentimiento, soltaron la necesidad de comprenderlo todo. El ahogamiento se convirtió en una liberación, una misteriosa revelación. La muerte no se llevó, reveló a lo que aún me aferraba. Cuando finalmente salí a la superficie, jadeando, no desperté en una cama de hospital. Desperté en otra muerte, de una forma distinta, una que debía enseñarme algo más. Esta experiencia no fue un final único, fue una serie de umbrales. Aún no había terminado de cruzar. Regresó al cuerpo. De repente, volví a mi cuerpo, pero nada me resultaba familiar, mis extremidades, mi piel, incluso el peso de la gravedad, todo se sentía extraño. Es curioso cómo creemos que el cuerpo es nuestro hogar, pero cuando vislumbras algo más allá, todo lo físico se vuelve extrañamente distante. Mi pecho se agitaba, no por la respiración, sino por la confusión. ¿Para qué había regresado? Podía sentir dos mundos superpuestos, fue como estar en un recuerdo y una realidad a la vez. En ese momento, comprendí que a veces regresas no porque estés curado, sino porque aún no has terminado. La luz no se había ido, flotaba. La sentí a mi lado, como un testigo silencioso. No me apresuró, al contrario, me permitió sentir la disonancia discordante de regresar a una vida que aún no había cambiado. ¿Alguna vez has entrado en tu propia vida y te has sentido como un extraño? Ese era yo. Miré a mi alrededor y no lo reconocí, ni emocionalmente, ni a la gente, ni a las máquinas, ni siquiera al suave zumbido del oxígeno. Todo parecía distante. El mundo seguía un guión que ya no recordaba, y esa extrañeza me hizo preguntarme, ¿y si la muerte no estaba hecha para escapar, sino para abrazarla el tiempo suficiente para comprender la vida? La conmoción no provenía del dolor, sino de la claridad. Sentía que el siguiente cruce me llamaba de nuevo. El aliento en mis pulmones era tiempo prestado, y algo profundo me decía que la siguiente lección llegaría en un instante, una sobrecarga eléctrica. La segunda muerte golpeó sin previo aviso, una oleada de voltaje invisible recorrió cada célula de mi cuerpo. Pero no era electricidad física, era frecuencia espiritual. ¿Alguna vez te ha abrumado una verdad tan aguda que casi duele? Así se sintió. Cada pulso despertaba recuerdos. Vi destellos, los ojos de mi padre el día que falleció, las manos temblorosas de mi madre al perdonarme. No eran visiones, eran frecuencias de emociones no resueltas. La corriente que me recorría me preguntaba, ¿qué no te has permitido sentir plenamente? La oleada no se detuvo en mi corazón, recorrió mi columna vertebral, activando algo ancestral, un recuerdo. Vi a mis antepasados, algunos a los que nunca había conocido, de pie detrás de mí en una fila que se extendía más allá del tiempo. Ellos también habían llevado cargas que yo nací para liberar. A medida que la corriente se intensificaba, oí un tono agudo y evocador. No me dolió, pero desfiguró la realidad. Vi cada pensamiento que había enterrado profundamente, para proteger mi imagen, mi orgullo, mi comodidad, y, en la grieta de mi ego, comprendí, tememos a la luz no porque queme, sino porque revela. Justo cuando pensé que mi mente se partiría en dos, todo quedó en silencio. No vacío, sino silencioso. En ese instante de quietud, comprendí que mi próxima muerte ya me esperaba, y no sería fácil. Un interludio inesperado, la guerra resonando en el éter. Mientras estaba en el medio, ni vivo ni del todo abatido, lo sentí, un eco de la tierra, como un trueno que retumbaba en el alma en lugar del cielo. No provenía de mi interior, provenía de Oriente Medio, del choque de naciones y corazones. ¿Has sentido alguna vez el dolor de un mundo que se autodestruye? Vi Jerusalén ardiendo en oración, lágrimas derramadas en silencio. Pero por encima de todo, algo más impactó,
una red dorada de luz que acunaba a ambos bandos. Esta no era una guerra de odio, era un grito de despertar. En ese grito, vi almas que elegían la compasión en lugar de la venganza. Las imágenes llegaron rápidas pero suaves, familias apiñadas en búnkeres, sin miedo al enemigo, pero con miedo de que su historia fuera malinterpretada. Percibí una tensión espiritual, no entre países, sino entre líneas temporales. Una condujo a la escalada, la otra, a la rendición, no de territorio, sino de ego. Los seres cercanos, guardianes o vigilantes, no tomaron partido. Lloraron también, pero sus lágrimas no eran de tristeza, eran de liberación. El perdón fluía en corrientes que los medios jamás reportarán. Había más paz floreciendo bajo la guerra de la que el mundo aún podía ver. Comprendí que la muerte que acababa de experimentar no era nada comparada con la muerte espiritual que la humanidad debe atravesar para encontrar la unidad. Ese pensamiento me persiguió mientras me veía empujado hacia la siguiente, y quizás la más impactante, partida hasta la fecha. La tercera forma, aplastado por la caída de escombros. Esta llegó de repente. El mundo se partió en dos y quedé sepultado bajo él, no por dolor, sino por peso. La presión era insoportable, no porque doliera, sino porque me hacía sentir completamente insignificante. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño bajo el peso de todo lo que no puedes controlar? Los escombros no eran solo físicos, sino simbólicos. Fragmentos de mi identidad, creencias y control se desplomaron sobre mí. Sentí que cada etiqueta a la que me aferraba se desvanecía, padre, ciudadano, líder, todo carecía de significado ante la eternidad. No lloré, simplemente me vi desmoronar. No hubo salvación, ninguna luz abriéndose paso entre las grietas, solo oscuridad y una lenta consciencia de que incluso allí, podía sentir amor, un amor que no se basaba en estatus, apariencia ni logros, sino un amor que existía incluso si nunca volvía a demostrar mi valía. Entonces lo vi, el peso no era un castigo, era una purificación. Las partes de mí que se resistían a rendirse fueron las únicas que quedaron aplastadas. Cuando finalmente me solté, los escombros se disiparon. Desaparecieron, no porque se hubieran movido, sino porque habían cumplido su propósito. Al levantarme de nuevo, sin aliento y vacío, vi el siguiente umbral aguardando en la distancia. Esta vez, estaba cubierto de escarcha. ¿Qué podría aprenderse de estar congelado vivo en un mundo de silencio? La próxima muerte albergaría respuestas enterradas en el hielo. Quédate cerca, un susurro profético. Este será el fin. Mientras me encontraba entre los reinos, ese mismo susurro regresó, no más fuerte, sino más claro, este será el fin. Resonó como ninguna voz humana podría, ni una amenaza, ni una advertencia, sino una profecía forjada en la compasión. El peso de las palabras no me aplastó, desenvolvió algo dentro de mí que no sabía que aún llevaba. No era el fin del mundo, me di cuenta, sino el fin de la ilusión, el fin de creer que estamos separados, el fin de librar guerras en el exterior sin sanar las internas. Me hizo reflexionar, ¿hemos confundido los finales con tragedias cuando pueden ser umbrales sagrados? El susurro volvió a sonar, pero esta vez reveló algo más. Me mostró momentos en que la humanidad tuvo la oportunidad de elegir el amor y aún no lo hizo. No estaba enojada, nos mostró esos momentos porque se nos ofrecía uno nuevo, ahora mismo, en esta línea temporal, en 2025. Vi a líderes despertar en la noche, temblando por sueños inexplicables. Vi a niños en refugios tomados de la mano con desconocidos que hablaban otro idioma. Vi fuego, sí, pero también vi manos que se rescataban de los escombros. Esa es la parte que el mundo no siempre ve, pero el cielo sí. El susurro repitió de nuevo, suave, amoroso, definitivo, este será el fin de lo que nunca fue real. Al desvanecerse, comprendí que estas experiencias no eran aleatorias, estaban hechas a medida. Cada muerte era una puerta a un despertar que mi alma había evitado durante décadas, y ahora caminaba hacia otro. Pero esta vez, no era fuego ni guerra, era silencio, frío,
absoluto e infinito. La cuarta muerte no fue caótica, fue serena, como el silencio que precede a una oración. La cuarta forma, congelada en una avalancha. Esta muerte no llegó como las demás, llegó como un susurro en la cima de una montaña, un movimiento en la nieve, un silencio roto. En un instante permanecí inmóvil, al siguiente, me envolvió una ola blanca de hielo. Pero no fue dolor lo que sentí, fue pausa, como si la vida misma se hubiera quedado completamente quieta. El frío no era cruel, era sincero. Me despojó de todo lo superficial. Mis pensamientos se congelaron primero, cada preocupación que tenía sobre mi cuerpo, mi pasado o lo que la gente pensara de mí, todo quedó congelado. Curiosamente, no los extrañé. A veces el silencio revela más que el sonido. Allí, en la escarcha, me encontré con partes de mí que había descuidado, mi yo más joven, que nunca se sintió seguro, mi yo mayor, que se había cansado de fingir. No hablaron, simplemente se sentaron conmigo en esta quietud hermosa e insoportable. ¿Será que a veces la frialdad es donde comienza la calidez? Vi un espejo congelado en su interior, momentos en los que me detuve demasiado por miedo, dejando pasar la vida mientras esperaba sentirme listo. Esa avalancha no me enterró, me rescató de una vida congelada por la indecisión. Mientras veía cómo la escarcha se agrietaba alrededor de mi alma, supe que la quietud no es muerte, es claridad. Entonces el silencio empezó a tararear una melodía, al principio tan débil que parecía imaginaria, pero el sonido se hizo más fuerte, no fuera de mí, sino dentro. Era el sonido de un corazón descongelándose, listo para latir de nuevo. Me había enfrentado al lugar más frío de mi interior y había sobrevivido. Justo cuando creía que finalmente despertaría para siempre, fui atraído no hacia atrás esta vez, sino hacia arriba, directo al fuego. No un fuego terrenal, sino cósmico, el sol mismo parecía llamarme a su corazón. Un mensaje de paz en medio del conflicto entre Irán e Israel, flotando sobre la tierra, vi naciones resplandecer, no solo sus edificios, sino también sus almas. Irán, Israel, Siria, Líbano, cada uno brillaba con su propia intensidad. Cuanto más miraba, menos veía fronteras y más veía dolor esperando convertirse en propósito. ¿Acaso realmente vemos a nuestros enemigos como espejos? En este reino, no se me mostró política, sino oraciones, personas que clamaban en sus propios idiomas, pero todos decían lo mismo: ayúdanos a recordar quiénes somos. Ese clamor llegó al cielo, no fue ignorado, fue respondido. Lentamente, con suavidad, tras el ruido de los titulares, vi surgir una nueva energía, no de los gobiernos, sino de las abuelas, los maestros, los supervivientes. La energía no toma partido, los transforma. Lo que presencié parecía la verdadera noticia que nadie informa, que la verdadera guerra es entre el miedo y el despertar. Mientras sobrevolaba la región, vi columnas de luz que se alzaban desde donde habían caído los misiles, almas que regresaban a casa, no desesperadas, sino liberadas. No estaban enojadas, esperaban que evolucionáramos, y eso, por sí solo, me conmovió. En ese momento, la voz regresó y simplemente dijo: lo que temes te dividirá, un día te unirá. Y supe lo que significaba, que incluso en el caos, hay coreografía. La paz no llega porque la ganemos, llega porque la elegimos una y otra vez. Entonces todo se volvió blanco, un destello cegador y hermoso. Ya no flotaba, caía directamente al centro de una erupción solar, una muerte cósmica sin precedentes. La quinta vía, quemarme en una llamarada solar. El sol, tan a menudo distante y apacible, ahora me consumía, no en destrucción, sino en iluminación. Esta muerte no se trataba de dolor, se trataba de transparencia total. La llamarada encendió cada parte de mí que había mantenido oculta, cada rincón que luché que Dios no podía ver. ¿Alguna vez te has sentido realmente visto y no juzgado? No me quemé, fui revelado, cada máscara que usé en mi vida, cada papel, cada actuación. Se vaporizó en segundos, y lo que quedó no fue debilidad, sino esencia. La parte original de mí,
intacta por el ego y el miedo, emergió de ese fuego como una canción. La llamarada solar era más que calor, era un recuerdo. Cada onda de luz contenía recuerdos no solo de esta vida, sino de muchas que había olvidado. Vi antiguas civilizaciones, viejos errores, viejas promesas que me hice a mí mismo y a los demás, algunas cumplidas, otras aún no comenzadas. En el corazón del cazador, el tiempo terminó. No había relojes, solo opciones. Vi que cada vez que nos privamos de amor, retrasamos el tiempo de la sanación global. Comprendí que los actos más pequeños en la Tierra tienen un eco mucho más allá de lo que imaginamos. Entonces el fuego cambió de color, de dorado a azul y luego a blanco. En ese último destello, sentí gracia, incondicional, inquebrantable. Un amor tan pleno que no me exigía ser digno, me recordaba que ya lo era. Y así, el fuego se convirtió en un susurro. Me encontré inmóvil, con el pecho subiendo lentamente, de vuelta en un lugar que se parecía a la tierra, pero ya nada parecía igual. Al emerger de nuevo los latidos del corazón, abrí los ojos, pero el mundo no había regresado. Todavía no. Todo a mi alrededor latía como si estuviera dentro de un corazón vivo, cada latido resonaba en mis huesos. El latido no era aleatorio, era divino. Me hacía una pregunta sin palabras: ¿dejarás que tu vida se rija por el ritmo o por la reacción? Cada inhalación se sentía ahora como un acuerdo sagrado. Mi cuerpo, frágil y cansado, ya no era una máquina, sino un instrumento. Sentía cada célula vibrar como una campana que toca la verdad. ¿Alguna vez has sentido tu respiración como una promesa que debes cumplir? Mientras yacía allí, oía algo a lo lejos, voces. Pero no me llamaban por mi nombre, rezaban por mí, por los demás, por la paz. No sabía quiénes eran, pero sentí su sinceridad. Estamos mucho más conectados de lo que creemos. Una voz regresó, esta vez un susurro tras mi propio latido: no has terminado. La profecía sigue en desarrollo. Sentí su verdad. Había visto tantas versiones de la muerte, pero ninguna había tratado sobre finales, todas eran ensayos para un retorno mayor. Entonces los vi, figuras de luz de pie en el borde de mi visión, observando, guiando. Sus rostros no me eran familiares, pero su presencia sí, estuvieron conmigo todo el tiempo. Habían esperado no para llevarme, sino para ayudarme a recordar. Y justo cuando su luz empezó a brillar, sentí que me elevaba de nuevo, esta vez no hacia el cielo, sino hacia lo desconocido. Terror ante algo violento, veloz y en el aire. La próxima muerte vendría de arriba. ¿Qué clase de sabiduría se puede encontrar en el momento en que tu cuerpo se desgarra en el aire? ¿Y si incluso la destrucción encierra un mensaje más profundo? Sigamos. Sexta vía, desgarrado en el aire, explosión. Ocurrió al instante. En un momento estaba mirando el cielo, al siguiente, estaba dentro de mí. La explosión no fue fuerte, fue devastadora. No hubo sonido, solo sensación. No caí del cielo, el cielo me destrozó. ¿Qué haces cuando hasta tus átomos sienten que se desprenden? No hubo dolor, solo desmontaje capa a capa, verdad tras verdad. Mis pensamientos se dispersaron como brasas en el viento. Sentí que mi personalidad se evaporaba, no en la muerte, sino en la revelación. Era más de lo que creía, todos lo somos. Mientras flotaba en fragmentos, noté algo extraño: cada parte de mí permanecía consciente incluso mientras me disolvía. Seguía existiendo. Fue entonces cuando lo comprendí: no somos nuestra forma, somos el campo que recuerda su totalidad. Hay algo liberador en no ser nada y aún así ser amado. La explosión no fue un accidente, fue una invitación. Explotar es expandirse más allá de las fronteras, de las suposiciones, incluso de la identidad. Volví a ver la tierra desde arriba. Esta vez no era una guerra, noté la desesperación con la que nos aferramos a lo que ya no nos sirve. Pasé entre nubes de otras almas que también se habían dispersado.
Algunas estaban perdidas por el miedo, otras habían optado por convertirse en guías. Escuché un susurro: todo debe romperse antes de revelar lo que esconde. Esa frase se quedó conmigo. Entonces, tan rápido como empezó, me recompuse, no físicamente, sino en comprensión. Estaba completo de nuevo, no porque mis piezas regresaran, sino porque ya no las necesitaba para saber quién era. La explosión se convirtió en un comienzo. Y algo me aguardaba incluso más allá de esta última palabra. Desde el más allá, mientras me encontraba al borde de todo este viaje, llegó un último mensaje, no a través de la voz, sino a través de la presencia. Los seres que había visto antes se reunieron, no en forma, sino en unidad. No tenía miedo, me sentía en casa. Entonces una palabra resonó por todas partes: elige. No sabía qué estaba eligiendo: vida, muerte, paz, misión. La cuestión no era la supervivencia, era el significado. No me pedían que regresara, me pedían que me comprometiera con la verdad, con la compasión, con mi papel en el cambio que el mundo está experimentando. Uno de los seres se acercó a mí. Aunque no tenía brazos ni ojos, sentí una descarga que me recorrió el ser: recuerdos, líneas temporales, futuros potenciales. Vi gente al borde de la guerra, dispuesta a perdonar. Vi viejos sistemas desmoronándose, pero semillas sembradas en las grietas. La voz regresó una última vez, suave, firme, profunda: hay más por venir, pero no regresas solo. Fue entonces cuando me di cuenta de que una parte de mí siempre permanecería allí, un testigo, un faro que guiaría a otros a casa cuando llegara el momento oportuno. Me dieron una opción: podía quedarme, flotar para siempre en ese océano de memoria divina, o podía regresar y recordar lo suficiente para mantener viva la luz para los demás. No fue una decisión fácil, pero en cuanto recordé la sonrisa de mi nieta, lo supe. Así que acepté, no para escapar de la muerte, sino para llevar el mensaje que nace de ella, la verdad de que cada final guarda una semilla, que la paz no es un milagro, es una decisión. Y el mundo ahora, más que nunca, está al borde de esa decisión: el regreso en misión, una profecía para 2025. Al regresar, ya no era la misma. Las luces del hospital me resultaban demasiado fuertes, los sonidos, demasiado agudos. Parpadeé, y nadie a mi alrededor sabía dónde había estado. Pero sabía que esta no era una segunda oportunidad, era una tarea sagrada, algo que había aceptado, una misión espiritual para este año. La guerra entre Irán e Israel aún resonaba en los titulares, pero ya no solo veía conflicto, sino encrucijadas. Estamos en la recta final de un despertar global, y a cada alma se le pregunta lo mismo: ¿te levantarás con miedo o con fe? Vi que la Tierra no se acaba, sino que evoluciona. Pero la evolución exige finales, finales de la codicia, finales de la desconexión, finales de fingir impotencia. Los pleiadianos tenían razón, al igual que los rumores: 2025 no es destrucción, es decisión, y lo que hagamos este año tendrá un efecto dominó en vidas que aún no podemos ver. No comparto esto para llamar la atención, lo comparto porque debo hacerlo. Porque alguien, quizás tú, ha sentido la misma llamada. Quizás tus sueños se han vuelto extraños. Quizás te duele el cuerpo sin razón aparente. Quizás has empezado a ver luz por el rabillo del ojo. No es coincidencia, es activación. Tu viaje a través de la muerte nunca se trató de morir, se trató de recordar cómo vivir plena, honesta y espiritualmente despierta. Nunca fuiste olvidada y nunca estás sola. La luz ha estado observando, esperando. Ahora está surgiendo dentro de ti. Así que cierro esta carta no con una despedida, sino con una oración: que recuerdes por qué viniste aquí. Que te eleves con tu poder silencioso. Y que la voz que escuché resuene ahora en tu alma: este no es el final, esta es la invitación a comenzar.